Martín, pretty good start to the last week, obviously with San Jose and then game against Nashville. Now you head into one last league game before League's Cup on the road. How's the focus been this week in training heading into the Red Bulls game on Saturday? Yes, it was first of all we tried to recover because it was a really big challenge. The fact that we played in the other side of the country, in the other coast, came back with only 48 hours. Our -2 was over the plane, so the effort the guys did was huge in both games. So we spent some time recovering them first of all, and now we are enjoying the last week of training because I think after this one we're not gonna have any more. Kind of talking about that. I mean, you have I think 3 straight weeks of Wednesday, Saturday games. How do you kind of just prepare for that, if any way, shape, or form of having that in the back of your head? Well, it was something we knew from the beginning. Of course, we planned. We knew that we were going to prepare during the training period, the team, and then the competition, like almost like we did the last semester. It's gonna be our training and the video room and the recovery room. I think it's that. When you look at this Red Bulls team, what are you kind of expecting from them on the road? I mean, yes, we know them. They know us. They are a intense team, and we know them. They know us, and it's gonna be a good game. It's always hard to go on the road, and we're gonna prepare ourselves the best as possible to compete, and we will try to win the game because at the end of the day is what we look for. Profe, bueno, el Red Bull le ganó aquí en casa, vienen de dos buenos partidos, gustando y ganando. ¿Cómo está ese vestuario emocionado, optimista de enfrentar a Red Bull esta vez y por ahí una posible revancha, ¿no?, de principio de temporada? Bien, el grupo está bien, está fuerte. Es un grupo que se fue armando apoyado en sus jugadores de experiencia desde el principio de año, y lo fueron consolidando con los que fueron viniendo, con los que se habían ido. Y bueno, y ahora están, después de este periodo de entrenamiento, están fuertes, están bien, están unidos, y eso es muy importante. Profe, sí, se le viene un bonito dolor de cabeza porque vemos a Pasalic que ya está entrenando, bueno, sé que el Ticho todavía viene un par de semanas todavía, pero está Willer regresando también con buena participación, y eso, ¿cómo se maneja? Porque vienen League Cups y viene también el torneo y la US Open Cup. No, yo creo que es bueno tener el equipo competitivo. Acá uno de los objetivos fue que tengamos a todos a disposición. Se vienen muchos partidos, entonces todos van a tener su oportunidad. Creo que ellos lo entienden y nada, estamos listos, preparados para enfrentar esta batería de partidos que se nos viene. Profe, motivación y presión a la vez, porque ganando a Red Bull se meterían directamente a una zona de playoff, al séptimo puesto, porque creo que el octavo y noveno juegan. Entonces, ¿cómo manejar esta semana bonita que han tenido ustedes, pero a la misma vez sabiendo que es un juego más de 3 puntos, porque también los metería por primera vez en lo que va de temporada a una posición de playoff? Sí, bueno, lógicamente yo creo que, como bien decís, la liga es larga, la MLS es larga. No vamos a definir la clasificación o no este sábado. Cada partido es súper importante, es uno a la vez. Y así lo vamos llevando, es un partido a la vez. De nuevo, lo importante es llegar bien al final y en el camino ir sumando la mayor cantidad de puntos que se pueda.